Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 13 de enero la iglesia celebra el día de San Hilario. Escuchamos qué podemos aprender de su vida. Su nombre significa amable y sonriente. Murió el 13 de enero del año 368. San Agustín dice de él, es un ilustre doctor de nuestra Santa Iglesia, y San Jerónimo lo llama hombre gran elocuente, trompeta de Dios para alertar a la verdadera religión contra la herejía, y añade, San Cipriano y San Hilario son dos inmensos cedros que Dios trasplantó del mundo a su iglesia. Nació en Poitiers, Francia, en el año 315, de familia pagana que le proporcionó una gran educación. Hizo sus estudios en su ciudad y en Roma y Grecia durante 10 años. Se ejerció en la poesía, aprendió elocuencia y estudió mucho filosofía de Platón. Durante sus años de estudio, supo librarse del ambiente de corrupción que había entre los estudiantes y en llevar una vida honesta y virtuosa. Le sirvió muchísimo para mantener su cerebro despejado, para aprender mucho y retener lo aprendido. Los paganos decían que había muchos dioses y esto le fastidiaba a él. Por eso, cuando leyó la Biblia, se entusiasmó al encontrar allí la idea de que no hay sino un Dios, y es un Dios eterno, inmutable, todopoderoso, principio y fin de todas las cosas. El libro que lo convirtió fue el Evangelio de San Juan, pero él mismo cuenta en su autobiografía que el libro que lo acompañó toda su vida y que le sirvió de meditación cada día fue el Evangelio de San Mateo. A los 30 años vivía atormentado con la idea de cuál era el destino que nos espera en la eternidad, cuando encontró en el Evangelio de San Juan y allí al leer que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos, en esa noticia encontró la respuesta a sus dudas. A él le sucedió lo que le ha pasado a muchísimos santos, que una buena lectura le ha cambiado su vida. Era casado y tenía una hija. En el año 345 se hizo bautizar junto con su esposa y su hija. Desde entonces se dedicó con toda su alma a leer y estudiar la Sagrada Escritura y dejó toda lectura simplemente mundana. Venancio Fortunato, que escribió su biografía, cuenta que la vida de este hombre era tan virtuosa y de tan buen ejemplo que la gente decía que más parecía un santo sacerdote que un hombre casado. En el año 350 murió el obispo de Poitiers y el pueblo aclamó como obispo a San Hilario. Su esposa y su hija, que se habían vuelto muy santas, se retiraron a vivir como fervorosas religiosas y nuestro santo fue nombrado obispo. Desde entonces, Hilario se dedica a la ocupación que va a ser oficio principal del resto de su vida, combatir a los herejes arrianos que decían que Jesucristo no era Dios. Arrio fue un hereje que se dedicó a enseñar que Jesucristo no era Dios, sino un simple hombre. Los obispos de todo el mundo se reunieron en el concilio de Nicea en el año 325 y proclamaron que Jesucristo sí es Dios y que el que niegue esta verdad queda fuera de la Iglesia católica. Pero el emperador Constancio se dedicó a apoyar a los arrianos y a perseguir a los verdaderos cristianos, nombraba obispos arrianos en las principales ciudades y desterraba a los obispos que proclamaban la divinidad de Jesús. De todos los obispos católicos de Francia contra los obispos arrianos, Hilario organizó la resistencia de todos los obispos católicos de Francia contra los obispos arrianos. En París se reunió a los obispos católicos y estos condenaron a los que seguían a Arrio. Pero los arrianos lo acusaron ante el emperador y Constancio decretó el destierro de Hilario hasta Frigia, más allá del Mar Negro. Allá estuvo desterrado por 4 años, pero este destierro que le hizo sufrir mucho le fue también muy provechoso porque allá aprendió el idioma griego y pudo leer los libros de los más grandes sabios cristianos de la antigüedad en Oriente. Y aprendió también la costumbre de entonar muchos cantos de las ceremonias religiosas. Durante su estadía en Oriente, adquirió una importantísima documentación para los famosos libros que luego iba a publicar en favor de la religión. Jamás despreció una ocasión para aumentar sus conocimientos religiosos. Pero en Constantinopla fue invitado a un concilio de los arrianos y allá habló tan maravillosamente explicando la divinidad de Jesucristo
que los herejes pidieron al emperador que lo expulsara otra vez hacia Occidente, porque podía convencer a toda esa gente de que Jesucristo sí era Dios. Y el gobierno dio el decreto de que quedara expulsado hacia Francia, y así pudo volver a su país. La gente decía: Hilario fue expulsado hacia Oriente por hablar muy bien de Jesucristo en Occidente, y fue expulsado hacia Occidente por hablar muy bien de Jesucristo en Oriente. En el año 360, Hilario entraba otra vez triunfante en su diócesis de Poitiers, en medio del júbilo más indescriptible. San Jerónimo dice que Francia entera se volcó a los caminos a recibirlo como un héroe que volvía victorioso después de luchar sin descanso contra los que decían que Jesucristo no era Dios. Al llegar otra vez a la ciudad, el santo se dedicó sin descanso a defender la verdadera religión y a combatir la herejía de los arianos. En uno de sus escritos pone a Dios como testigo de que el fin principal de toda su vida es emplear todas sus fuerzas en hacer conocer más a Jesucristo y hacerlo amar por el mayor número de personas que le sea posible. A las personas que iban a consultarle, les recomendaba que todas sus acciones la emplearan y terminaran con alguna oración. Y redactó luego su libro más famoso llamado La Trinidad. Es lo mejor que se escribió en toda la antigüedad acerca de la Santísima Trinidad. También publicó un comentario del Evangelio de San Mateo y un comentario a los Salmos. Otra gran obra de San Hilario fue reunir un grupo de personas fervorosas y enseñarles a vivir en comunidad, lejos de lo mundano, dedicándose a la oración, a la penitencia y al trabajo y a la lectura de la Santa Biblia. Una gran cualidad tenía este santo: era extremadamente cortés y bondadoso. Cuando defendía la verdad cristiana contra los errores de la herejía, era un retumbante polemista. Pero cuando trataba de convencer a los otros para que amaran a Jesucristo, era un bondadoso padre y buen pastor. La gente decía: en sus discursos es un león aterrador, en sus charlas personales es un manso cordero. Los últimos años de su vida los empleó en defender de palabra y por escrito la divinidad de Cristo y la verdadera religión en Francia e Italia, y logró que a la muerte del emperador Constancio, la iglesia que estaba siendo perseguida volviera a resurgir con admirable rapidez en los países de Occidente. En el 1851, el Papa Pío IX declaró a San Hilario doctor de la iglesia, por la defensa heroica y llena de sabiduría que hizo de la divinidad de Jesucristo. En el año 368, cuando estaba para morir, los presentes vieron que la habitación se llenaba de una extraordinaria luz que rodeaba el lecho del moribundo. Quedaron deslumbrados, pero apenas el santo entregó su espíritu, la luz desapareció misteriosamente. Es por eso que hoy es el día de San Hilario. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, de San Hilario tenemos tú y yo que aprender que debemos defender nuestra santa religión. Primero, tenemos que hacer que la gente ame a Jesucristo, pero nuestro testimonio es nuestra mayor prédica. Hoy es un día para que meditemos: ¿mi testimonio de vida está haciendo que los demás amen a Jesucristo? ¿O con mi testimonio de vida estoy haciendo que los demás no crean en Jesucristo? Hoy te invito a que demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo con nuestro amor, con nuestro ejemplo, con nuestra devoción y con nuestra oración. Que todo el que te mire a ti sienta deseos de ser como tú, porque en ti está Jesucristo. Hoy es un día para pedirle al Señor que, al igual que su amigo San Hilario, nosotros podamos también emplear nuestra vida y nuestras fuerzas en hacerle conocer y amar más y más. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.